Hola, hola, ¿se escucha? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andas, Natsumi? ¿Qué tal? Todo bien. Saludos a todos. Buen día para todos. Am, bueno, seguimos con esta serie. Vamos a ver hoy los tipos de tumores. Me parece que este es la tercera parte, ¿cierto? Hoy vemos entonces los tipos de tumores del mesodermo antiguo, que también se llaman adenocarcinomas o también se les conoce como adenoides, ¿cierto? Este tipo de formación celular. Así que voy a compartir aquí unas láminas, las revisamos, las analizamos y luego vamos a comentar algunas cosas al respecto. Am, ¿Me confirman, por favor, que se vea mi pantalla? Ah, ahí ya está. Ahí ya está. Ahí la veo en la pantalla de Paviel. Gracias, Paviel. Y esto acá. Bueno, primero vamos a definir un poco qué es, ¿no es cierto?, el llamado conflicto de ataque a la integridad, porque tiene, tiene varios ángulos, ¿ah? Es mucho más complejo de lo que se ve a simple vista cuando la gente se está recién metiendo en el tema germano y está recién estudiando mesodermo nuevo. eh, Casi siempre se explica como muy por encima lo que es, pero es mucho más complejo, como les digo, mucho más profundo. Los conflictos de ataque a la integridad, si bien es cierto, es básicamente cualquier cosa que pueda atentar contra la tranquilidad, ¿cierto?, de tu cuerpo, contra el bienestar también. Tenemos que ampliar este asunto del ataque a la integridad, porque es el ataque a la integridad no solamente específicamente de una parte de ti, de tu cuerpo, sino que de todo lo que llevas, ¿cierto? Un ataque a la integridad puede ser también relacionado a los ataques al nido, ¿cierto? Como lo es la casa, como lo es los integrantes, ¿cierto? Del nido, como pasa en los adenocarcinomas mamarios, ¿cierto? Que también es preocupación. No es solamente el ataque como tal, sino que preocupación por la integridad, miedo a ser atacado, ¿m? O miedo a que estructuralmente, ¿cierto? Tu nido o los que conviven contigo, los que tú consideras tus dependientes o tus compañeros, tus partners, ¿cierto? Reciban también ataques externos o a veces dentro del mismo clan. Por eso los conflictos de ataque a la integridad no solo están relacionados de manera conflicto individuo, sino que detrás dejan todo un asunto con el clan, ¿cierto? Y con el lugar en donde el clan se desarrolla. Visto claramente desde un ángulo arcaico, no desde un ángulo territorial, sino que desde esta visión arcaica de especie, digámoslo así, de clan, del el núcleo más indivisible, ¿cierto? De lo que es una sociedad. Por eso hablamos de clan, ¿no? De familia, ¿cierto? Del linaje próximo, o de quienes nos interesan dentro de ese mismo contexto. Entonces, y un ataque a la integridad puede ser algo muy simple, como puede ser algo muy complejo. El ataque a la integridad que conocemos como más simple es un golpe o la amenaza de golpe, recibir un golpe. Muy sencillo, recibes un golpe, tienes una inflamación, luego tienes un hematoma, termina drenándose o secándose y finalmente se restablece la función. Eso es en condiciones normales sin que exista un conflicto, un DHS como tal, sino que simplemente ibas por ahí y recibiste un golpe o te pegaste sin querer en alguna parte, ¿cierto?
La cosa es que los conflictos de ataque a la integridad no se alejan demasiado de ese orden. Tienen más o menos el mismo sistema. Pero también un ataque a la integridad puede ser una palabra que consideres ofensiva. Una palabra, por ejemplo, relativo a tu conducta, relativo a tu personalidad, relativo a tu apariencia, relativo a distintas cosas. Puede ser una crítica, puede ser una mirada sucia, una mirada percibida como asquerosa, como sucia. Tú no quieres estar en contacto, ¿cierto?, con algo que te parece sucio o asqueroso, y eso lo puedes vivir como un ataque a la integridad de determinada parte de tu cuerpo o todo tu cuerpo. Una mirada, he visto casos con eso, ¿cierto? Con el tema de las miradas que se perciben como sucias, como con mala intención. ¿Mm? Acciones, ¿cierto? Que vienen de parte de otros, que nosotros las percibimos como posibles ataques a nuestra integridad. A veces vemos cosas sucias, a veces vemos cosas asquerosas o cosas que nos parecen peligrosas y también reaccionamos, ¿cierto?, con estos conflictos de ataque a la integridad. A veces nos dicen que tenemos que someternos a una cirugía y esa cirugía la podemos percibir como un ataque a la integridad, ya sea de nuestro tórax, de nuestro abdomen, etc. O cualquier otro tipo de intervención que podamos considerarlo como un ataque. ¿Mm? Como ven, hay muchas formas de ataque. No es solamente un asunto local. Es que yo he visto que a veces se explica de esa manera, pero eso es cierto, pero es solo una parte de lo que es un conflicto de ataque a la integridad. A veces escuchamos cosas que nos parecen un ataque, que nos parecen conflictuales, ¿cierto? Situaciones conflictuales referido a la audición. Aquí ya no hablamos más de bocados, como lo hablábamos en endodermo. Esto sigue siendo una capa arcaica, tiene el mismo comportamiento que el endodermo, vamos a ver eso pronto, pero aquí lo que cambia es el tipo de conflicto y el sentido que se le da. Así que bueno, vamos a revisar algunas cosas acá. Bueno, todos los conflictos que se refieren al ataque a la integridad se controlan desde el cerebelo eh, y afecta a la capa embrional del mesodermo antiguo. Mesodermo antiguo. Cuando hablamos de mesodermo antiguo, y voy a volver a repetir muy brevemente esto que ya lo dije en la primera o la segunda, el primero o segundo volumen de esta serie. Académicamente hablando, ¿cierto? En la facultad se nos enseña que tenemos tres capas embriológicas, ¿cierto? Endodermo, mesodermo y ectodermo. En la germana lo que hacemos es una diferenciación entre el sustrato inferior y el sustrato superior y el sustrato medial del mesodermo. Y por eso es que hablamos de tres tipos de mesodermo, aunque normalmente se expresan dos en todos los esquemas, pero son tres. Estamos hablando del mesodermo antiguo, que es el que vamos a ver hoy, que es el sustrato más inferior de la capa mesodérmica. Luego viene una capa intermedia que se llama mesodermo transicional, que se controla desde el mesencéfalo, que ese nunca está en ninguna parte, pero es necesario entenderlo y por eso es que en esta serie lo vamos a hablar también. Y luego está el mesodermo nuevo, que es el sustrato más superior de la capa mesodérmica. Por eso en mesodermo tenemos estas tres subdivisiones que no las vamos a encontrar en la academia, porque para la academia es mesodermo y punto. Aunque tengan distinto comportamiento y aunque tengan histológicamente un origen diferente a nivel orgánico o estructural.
Para la academia solamente mesodermo. Es decir, tiene el mismo origen para ellos una pleura, que es una membrana de protección que recubre el pulmón, que un hueso, ¿cierto? Que tiene otro origen histológico. Para ellos es del mismo tipo. Efectivamente, derivan del mesodermo, es la misma capa, pero nosotros, digamos, hacemos esta diferenciación. Entonces, ¿qué estructuras vamos a ver en mesodermo antiguo? Aquí está la llamada dermis o derma o corión cutáneo o corión de la piel o dermis corión o piel profunda. Tiene muchos nombres, pero es la misma cosa. Es la piel que es el sustrato grueso de piel que está debajo de la epidermis, que es el sustrato más externo. La epidermis es ectodérmica y la dermis o piel profunda está controlado desde el cerebelo y pertenece a la dermis corión, ¿cierto? A la piel, a la derma. También son parte de esta misma capa las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas, las glándulas mamarias, porque son una invaginación de la dermis corión, cuya adaptación logró una especialización, ¿cierto?, en la producción de leche. Los hombres también tienen glándulas mamarias, solo que no tienen obviamente el mismo tipo de desarrollo, pero tienen. Por eso es que los hombres pueden desarrollar también adenocarcinomas mamarios y por eso también pueden desarrollar ginecomastia, ¿cierto? Que es un crecimiento de la glándula mamaria en hombres. ¿Qué más tenemos aquí? No sé si nos va a dar el tiempo para verlo todo, ¿ah? Porque es mucho. Pero también tenemos algunas células que se meten en el tejido conectivo, ¿cierto? No siendo mesodérmicas nuevas, pero que se desarrollan en la dermis corión y finalmente migran, ¿cierto?, al sustrato en donde hay conexión entre estas dos capas. Por ejemplo, las llamadas células de Schwann o, como casi todos le dicen, Schwann, a este desarrollo de los schwannomas, que en realidad se dice schwannomas, pero es el mismo, que es un tipo de tejido que pertenece al corión cutáneo, pero que está en el intersticio neuronal periférico y que por eso crece, ¿cierto?, para protección de alguna fibra nerviosa. Los llamados fibroadenomas. No, no, los llamados fibromas. Fibroadenomas. Fibrosvanomas. Así es como se determinan. Pero también les llaman de la otra manera que ahora no me acuerdo. Creo que es neurofibroma, así le llaman, neurofibroma. Bueno, y no es la única célula, ¿sí? Son como 4 células parecidas. Pero, insisto, no sé si nos va a dar el tiempo para llegar a todo eso. Lo que vemos en el corión cutáneo, ¿cierto? Siempre lo más común es ver ahí el desarrollo de los puntos negros, el desarrollo de las espinillas, ¿cierto? Estos granitos, bueno, tienen distintos nombres en los distintos países. El acné, ¿sí? El acné. Estos son los ataques a la integridad que podríamos determinar como más simples y más locales. ¿Sí? Por ejemplo, Hammer habla, fíjense que tiene todos distintos matices. Cuando Hammer habla de este tipo de conflicto, por ejemplo, de las espinillas, que en realidad son las glándulas sudoríparas, ¿cierto? Estamos hablando de un conflicto de verse desfigurado, parecido a lo que después sería un melanoma, ¿cierto? En su máxima expresión. Un conflicto de ataque a la integridad relativamente leve, ¿cierto?
con respecto también a la apariencia, con respecto a la desfiguración o al mancillamiento, dice Hammer. Bueno, yo recuerdo el caso de un chico que fue asaltado. Era un chico relativamente normal, ¿cierto? Todo en orden. Y un día es asaltado en la calle y le dan una tremenda paliza. Y queda muy grave, con muchas fracturas, incluso faciales, craneales. Y por ese asunto debe quedar hospitalizado, ¿cierto? Y bueno, y se banca ahí unas semanas en internación, ¿cierto? Pues realmente le dieron una paliza importante con varias fracturas, hematomas, contusiones, etcétera. Y bueno, el asunto es que este muchacho, que estaba en un estado de inconsciencia, ¿cierto? Luego, al recobrar la conciencia, y cuando él puede verse, ¿cierto? En un espejo, se impacta brutalmente porque ha sido desfigurado. Además estaba con toda la inflamación, le habían hecho intervenciones quirúrgicas, ¿cierto? Entonces estaba efectivamente desfigurado, ¿cierto? Temporalmente. Si esas cosas son temporales. Pero el gran impacto que le ocasionó eso, entonces le produjo un gran DHS, un gran conflicto de tipo desfigurativo que significó en definitiva un fuerte ataque a la integridad. Y bueno, el resultado de esto es que después de salir del hospital y cuando ha podido desinflamarse, cuando los hematomas, los moretones ya no eran visibles y empezó a recobrar más o menos la estructura original de su rostro, entonces recién ahí él pudo solucionar ese conflicto de ataque a la integridad. Y el resultado de esa solución fue un brote increíble de acné. Consideremos lo siguiente, antes de seguir con esto. Bueno, luego llego al esquema. El esquema funciona exactamente igual que en endodermo, que fue lo que vimos la última vez. Es decir, hay crecimiento en plena fase activa de conflicto. Este crecimiento normalmente no se nota cuando se trata de estos programas. Es un crecimiento relativamente silencioso, pero que puede ser rápido, según los casos. Entonces, ¿qué pasa? Estas glándulas sudoríparas, ¿cierto? Empiezan a tener un crecimiento, o la dermis corión en general puede tener un engrosamiento. Esto porque percibimos que la cara está siendo atacada. Por lo tanto, crece justamente como un modo de protección de la integridad del área que percibimos como atacada, bajo ataque. En este caso, la cara. La forma que tiene de crecer es glandular. Entonces crecen las glándulas sudoríparas, ¿cierto? Generando en una primera instancia una hiperfunción y luego un crecimiento celular, o definitivamente puede ocurrir una proliferación celular, una multiplicación de células tipo adeno. Bueno, al crecer esto, ¿cierto? No vamos a experimentar un dolor como tal, no vamos a experimentar mayores síntomas, salvo algunos vegetativos como estar en estado de alerta, mucha preocupación, en este caso por la integridad de la cara, que no podemos creer cómo nos vemos, que estamos un poco alterados por la situación, mucho estrés, un poco de insomnio se puede presentar, por supuesto. Perdón. Durante este proceso podemos ver incluso una sudoración. Nosotros siempre en la germana estamos acostumbrados a hablar de una sudoración en fase de solución, ¿cierto? En la fase exudativa. Pero aquí estamos hablando justamente de la estructura, ¿cierto? Que se involucra directamente en la sudoración. Son glándulas sudoríparas. Y si la glándula sudorípara está en una hiperfunción, es normal entonces que la función propia, que es el sudor, se maximice. Sin embargo, esta sudoración es fría. Es muy diferente.
No es la misma sudoración que en una fase PCL. Esta sudoración es fría. Mantiene, va a resaltar, ¿cierto? Esa sensación de baja en la temperatura a nivel piel. Entonces, bueno, eso son algunos de los síntomas que podemos ver en la fase activa. Entonces, este muchacho soluciona, como había explicado, al verse que ya tenía sus facciones de vuelta, que ya no tenía dolor y que su cara más o menos empezó ya en una vía directa de recomposición total. ¿Mm? Sin manchas, sin hematomas, y aparece el acné. El acné aparece entonces en esta fase de solución, que es el proceso caseoso de estas glándulas sudoríparas. O sea, estas glándulas que crecieron en fase activa ahora comienzan un proceso de degradación por necrosis caseosa gracias a los hongos y las micobacterias que están literalmente comiéndose las células que proliferaron en la fase activa. Porque hay que ir en vías de dejar todo en normalidad. Entonces aparece ese sistema y finalmente terminan caseificándose, es decir, generando pus, eh, lo que conocemos como espinillas, ¿sí? Se produce una inflamación y la espinilla, ¿cierto? Esta caseosis que se llevó a cabo debe buscar una vía de drenaje que la encuentra a través del conducto de la glándula, ¿cierto? Y que sale finalmente por los poros. Y eso es lo que nosotros conocemos como espinillas. Ese mismo mecanismo que acabo de explicar es el mismo desde un pequeño punto negro o espinilla hasta un melanoma. Es el mismo mecanismo. Solamente que en el caso del punto negro o la espinilla son, digamos, la mínima expresión de un melanoma, pero el mecanismo es el mismo, ¿sí? Siendo el melanoma la máxima expresión de estos programas. Y bueno, lo que pasa con esto es que muchas veces esta fase resolutiva obviamente es molesta, es dolorosa y causa muchas veces el ciclo del ataque a la integridad. Es decir, te mete en un bucle a veces del que no puedes salir. Sobre todo si eres alguien vanidoso que le interesa mucho, mucho su apariencia. Entonces, cuando estás lleno de espinillas, vuelves al ciclo conflictual porque ahora son las espinillas, es este acné el representativo de un nuevo ataque a la integridad. Porque te sientes observado, porque sientes burlas, porque sientes críticas, porque o eres muy sensible a la opinión del resto. Y eso te genera nuevos ataques a la integridad. Entonces, si eres alguien tremendamente vanidoso, muy pretencioso, la única forma de que salgas de este conflicto es que uses una bolsa de papel en la cara. A menos que te pongas en serio en una vía de solución y entender este programa como ya, ¿cierto? En esta fase, una fase resolutiva. ¿Mm? Lo otro también es trabajar en ese aspecto nefasto que tiene el ser humano de ofenderse por todas las cosas, ¿cierto? Que por todo se ofende, que por todo lo considera un ataque, sobre todo las generaciones de hoy, ¿cierto? Que son como un cristal, ¿cierto? Que ven algo y se ofenden, o escuchan algo, se ofenden. Eh, es como que hay que tenerlos entre algodones y no desarrollan nunca carácter, ni temperamento, ni nada. Entonces, todo es un posible ataque. Todo, todo. Un chiste, mm, este, y mil cosas más. Entonces, aquí es importante en estas fases resolutivas entenderlo como lo que es. ¿Sí? Una fase resolutiva que es temporal. Mientras más recaigas en el conflicto, más larga
va a ser la fase de solución. Y la puedes arrastrar semanas, meses, años, incluso el resto de tu vida, si no logras romper ese ciclo, ¿cierto?, conflictual, ese ciclo de ataque a la integridad. Hay cosas más finas, por ejemplo, cuando se alteran las glándulas sebáceas, que son las que generan el llamado punto negro. Yo no sé si estoy en lo correcto, si es que en todos los países se entenderá ese término, pero Acá en Argentina sí, punto negro es sí esa acumulación de grasa oscura, digamos. ujú. Sí, creo que en todo el Cono Sur lo conocemos así, pero no sé en otras partes. Pero ahí usted lo pone, lo googlea. Mira, aquí voy a mostrar uno. Ojalá que alguien no sea sensible visualmente y tenga ofendiditis visual. Estos son los puntos negros. Y bueno, es literal, son negros y son puntos, es súper fácil, ¿cierto? Esto, eso. Mm. Eh, bueno, ¿qué es un conflicto de resequedad de la piel? Justamente también eso puede ser percibido como un ataque a la integridad. Una parte de la piel anda mal o está expuesta a algún golpe o alguna cosa. La, bueno, el nombre lo dice, igual que en la sudorípara, las glándulas sebáceas producen sebo, es un aceite. Es un aceite que sirve para humectar la piel y para protegerla también de algunas cosas. ¿Viste cuando a los boxeadores les untan mucha vaselina en la cara, en los pómulos, en las cejas, en la frente, en la mandíbula? Bueno, eso es porque el sebo, ¿sí? O el aceite o la vaselina eh, favorece que un golpe no llegue directo. ¿Mm? Entonces se genera un roce, pero resbala, ¿cierto? Entonces, si no viene bien puesto, ¿cierto? Súper medido, toca y sigue. ¿Mm? Se resbala. Entonces, cuando ocurre eso, hay menos ataque. ¿Mm? Y esto mismo, el cuerpo ya lo sabía desde siempre, entonces produce este tipo este tipo de adaptación. ¿Mm? Eh, y es el mismo sistema. Ahora, cuando entra en proceso de solución, ¿cierto? Y se genera esta caseosis, y este punto negro a veces puede llegar esta caseosis incluso al conducto y eliminarlo para siempre, queda tapado, queda infuncional. A veces se produce algo llamado micoadenolisis, que no sé si lo expliqué o no la vez anterior, pero la micoadenolisis es un proceso caseoso exagerado tras muchas recaídas del mismo conflicto, en donde los microorganismos terminan caseificando por completo o casi por completo una glándula, sebácea en este caso. Entonces ahí ya no tienes más producción y ese conducto termina cerrándose, termina tapándose. Entonces, ¿qué pasa? En las zonas donde hay muchos puntos negros que han sido por constantes recaídas, ¿cierto? Esa zona glandular ya no está operativa, es solamente el residuo caseoso y por eso es que esa parte se te deshidrata en vez de estar hidratada. Y ya no está funcional, ya no está produciendo el sebo natural. Entonces, ahí la gente usa cremas hidratantes. Sirve para lo que sirve, ya está, ¿cierto? Y, y bueno, pero el proceso es igual, es el mismo. Fíjate que en la naturaleza hay algo curioso. Vuelvo al tema del acné y las glándulas sudoríparas. Hay una llamada enfermedad, ¿cierto? Que se llama... ¿cómo se llama cuando sudas sin parar? Hidrostasis, hidrostasis, me sale hidrostasis.
Igual por ahí me equivoco, ¿ah? Pero esa es la que me sale. Ustedes la googlearán ahí, San Google sabe todas las cosas. ¿M? Y ahí lo buscarán. Pero hidrostasis es muy... Hiperhidrosis, dicen, Ah, hiperhidrosis. hiperhidrosis, hidrostasis, pedazo de tarado. Hiperhidrosis. La hiperhidrosis es esta condición, ¿cierto?, en que la gente suda sin parar, sin razón aparente. Pero si hay una razón aparente, y esto lo encontramos en la naturaleza, este también es un programa de mesodermo antiguo, ¿sí? Y es una fase activa fuerte del programa. ¿Mm? Hay animales que gracias a lo que secretan sus glándulas sobreviven. En la naturaleza todo se trata de rastro químico. La forma que tienen los animales de comunicarse es a través, además del lenguaje corporal, ¿cierto? Además de lo que nos enseña la etología, también hay una comunicación en base a la química. Esta química tiene que ver con el resto olfativo, ¿cierto?, que perciben los animales. Por eso los animales marcan su territorio con orina, con heces fecales. A veces hay animales que incluso hacen su caca, la pisan y caminan después el territorio con las patas llenas de caca. ¿Mm? O a veces algunos se revuelcan en la caca y en la orina y luego caminan y se van arrastrando por un árbol, por un arbusto y van dejando su marca. Entonces, todo esto ocurre a nivel químico, ¿cierto? Los animales perciben eso y lo perciben como una advertencia que es territorial. ¿Mm? Entonces, es súper útil. Y en otras ocasiones sirve incluso como como una, a ver, estamos hablando de ataque a la integridad, pero a veces esta sudoración excesiva se transforma en un contraataque químico. Hay animales que empiezan a secretar sustancias tóxicas cuando se sienten en peligro. De hecho, el animal más tóxico del mundo, que es la rana dardo, la rana dardo, claro, que es una cosa así pequeñita. La rana dardo vive en, en selvas tropicales, claro, claro. Y es tan tóxica que si te acercas a un radio de 8 o 9 metros de la rana, del territorio de la rana, puedes intoxicarte e incluso morir. No necesita tocarte para matarte. No necesita que este, ni posarse encima tuyo ni nada. Basta con su presencia. Basta con sus heces, basta con eso y ya está. Y eso lo genera a través de unas glándulas, ¿cierto?, de su piel. Hay animales que empiezan a expeler un fuerte olor o una sustancia tóxica o una sustancia superácida o una sustancia super básica o una sustancia lo que sea mientras se las están comiendo para que el depredador las suelte. Lo que es el caso de algunas hormigas, lo que es el caso, bueno, etcétera. Y también en la naturaleza, todo animal venenoso, como las arañas, tiene glándulas de veneno, ¿cierto? Y estas también son de origen mesodérmico. La glándula, la glándula. No las vías por donde inyecta el veneno. Esas son ectodérmicas. ¿Sí? Pero tienen, ¿cierto? Todos los arácnidos, no solo las arañas, sino que escorpiones, alacranes, tienen el mismo sistema. Entonces, está diseñado para contener ataques a la integridad, pero también tiene esta característica dual de generar un contraataque. Ahora que me acuerdo, en el curso no he hablado de esto.
pero debería. Entonces, este contraataque se llama, ¿cómo dijimos que se llamaba? Hiperhidrosis. 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 Ah, hiperhidrosis. Que es justamente más de lo mismo. O sea, estoy bajo un constante ataque por todos los frentes, por todos los flancos. Sí, estoy bajo constante ataque, necesito defenderme de este ataque contra mi integridad. ¿Cuáles pueden ser esos ataques? Tal vez vives en un ambiente donde hay mucha violencia, o tal vez todo te ofende, o tal vez piensas que todos te miran, o efectivamente tal vez todos te miran, o todos te critican, todos hablan de ti, a tus espaldas o no, o a lo mejor eso es lo que tú piensas y te crees ese asunto y haces este conflicto. ¿Qué se pasa cuando mandas a la mierda la opinión del resto? ¿Mm? Si practicas el me chupa un huevismo al 100%, se te va esto. ¿Mm? Eh, bueno, bueno, aquí tenemos otro esquema. Entonces, pero ya lo habíamos mencionado, ¿cierto? En fase activa se forman adenoides o adenocarcinomas, se detiene en la conflictolisis, en la PCL hay demolición, ¿cierto? De estos crecimientos con ayuda de bacterias, micobacterias y hongos. El sentido biológico lo vemos en plena fase activa, ya que ahí esa adaptación cumple, ¿cierto?, el propósito del diseño, en donde hay una hiperfunción, ¿cierto?, de su función normal y original. Cuando hay sudoración excesiva, entonces es porque necesitamos esa situación para defender nuestra integridad. ¿Qué más podemos decir? Aquí también vamos a ver formaciones de tumores compactos o los llamados adenoides, y estos también casi siempre son de tipo secretor, pero va a haber, ¿cierto?, excepciones en donde vamos a ver crecimientos planos. Pero ojo, que esos crecimientos planos yo no los he visto jamás en glándulas. Los he visto en membranas de protección como los mesoteliomas, a nivel pleura, a nivel peritoneo y a nivel pericardio. Qué locura. Hay un ruidito por ahí. María, ahí te puse mute. O a lo mejor querías decir algo, María. Es que yo noté que se metió un ruido, nada más. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir así general de este coso? Creo que es todo lo general. Bueno, si alguien está en un proceso gaseoso, va al médico, ¿cierto? Y le dicen, si usted tiene bueno, ellos no te van a decir, tiene un proceso gaseoso, no, te van a decir, usted tiene una infección por hongos o por micobacterias, te van a meter antibióticos, entonces esos microorganismos se van a morir y el proceso va a quedar aumentado. No va a alcanzar la calcificación. Entonces, con el tiempo, terminan calcificándose. ¿Cuántas mamas tienen microcalcificaciones? Yo pienso que todas. Nunca he visto un estudio mamario que no tenga al menos una microcalcificación. Todas tienen, todas. Y el problema es que hay mujeres que se asustan con eso, porque después van al coso y les dicen, ay, tienen microcalcificaciones, como si tú no tuvieras. Todos tienen. Todos tienen, dice, tienen microcalcificaciones, eso puede ser cáncer. La microcalcificación es un proceso antiguo que hubo en la mama. Antiguo, que ya hizo todo el proceso, que probablemente en su momento fue tratado o por casualidad tomó antibióticos para otra cosa, etcétera. El asunto es que quedó ahí el proceso y finalmente se calcificó porque quedó infuncional
y el cuerpo no te va a aceptar tener algo infuncional. Simplemente va a usar todos los recursos que pueda obtener de esa formación que hubo, ¿cierto? Se va a nutrir lo que más pueda de eso hasta que literalmente se deshidrata, se seca y termina mineralizándose. Y esas son las calcificaciones que encontramos por ahí en todo el cuerpo, menos en los huesos, porque en los huesos y otros tejidos de tipo mesodérmico nuevo sí tienen abundancia de calcio, ¿cierto? Y de otros minerales, y cuando terminan los procesos, ¿cierto? Terminan fortificándose. Yo me refiero a estas microcalcificaciones de tipo glandular. ¿Mm? También lo vemos, por ejemplo, en tiroides, que es endodérmica. ¿Sí? Lo vamos a ver en todas las glándulas. Podemos ver este tipo de formación. Entonces, termina ahí calcificándose y en algunos casos también puede terminar em, siendo absorbida y finalmente encapsulada por tejido conectivo. Bueno, aquí, este esquema muestra los relés, ¿cierto? Esto es la base del cerebro. Este es el tronco cerebral a partir del cuarto ventrículo hacia occipital. Entonces tenemos los relés cerebelosos. En distinta altura tienen alguna variación, ¿cierto? Pero esto es en el esquema. Los relés de los órganos ahí situados. Aquí está el corion, ¿cierto? Que es todo esto que está acá por el borde. Es el relé más occipital, ¿cierto? A nivel cerebeloso. Todo este borde pertenece a los relés del corion cutáneo. Son cientos de relés. Aquí no están especificados, ¿sí? Pero uno puede ver focos de Hammer aquí, 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 aquí. Imagínate un sinfín de relés, ¿sí? Porque tienen que cubrir toda la piel, ¿cierto? Toda la dermis corión. Está los relés de las glándulas mamarias que, si te fijas en el esquema, aparecen como una proyección, como una prolongación de justamente los relés de la dermis corión. Y es porque embriológicamente hablando son una invaginación de la dermis corión que mantiene todavía su función glandular y en este caso es especializada. También tenemos los relés de pleura y peritoneo, ¿cierto? Y el más medial, el más central, es, digamos, el que está justo entre el cuarto ventrículo y la porción medial hacia occipital, ¿cierto? En el cerebro, en el cerebelo específicamente, es el relé del pericardio. Tanto pleura como peritoneo como pericardio son una membrana que recubre, ¿cierto?, el órgano. La pleura recubre los pulmones, el peritoneo recubre los órganos abdominales y no todos, ¿ah? Pero la mayoría, todos los intestinos, por ejemplo, están cubiertos por el peritoneo. Y el pericardio cubre el corazón. Es una membrana, ¿sí? Es una tela, una membrana de protección. Y bueno, que también retroalimenta, que también lubrica, que también genera cierta permeabilidad para que se puedan comunicar los medios, ¿cómo es que se llamaba? Parietal y ah, la porción parietal de la membrana y la visceral, ¿cierto? Que tienen ahí digamos, tiene una capa pegada al órgano, que es la visceral, luego tiene un intersticio en donde hay líquido, ¿cierto? Y ciertas sustancias, y luego tiene una capa parietal que está en contacto con el exterior del órgano, ¿cierto? Que normalmente son otros órganos eh, o estructuras. Y se comportan igual que en el tronco, ¿cierto? Hay DHS, hay crecimiento inmediatamente, comienza la hiperfunción o el crecimiento de la estructura. Si se producen tumores, se llaman adenocarcinomas y tienen su sentido biológico en plena fase activa.
En la PCL se demuelen, ¿cierto? Estos tumores eh, por la acción de micobacterias y también de hongos. Aquí aparecen en la PCL síntomas como sudoración nocturna y se levanta un poco también de temperatura. Yo nunca he visto una temperatura mayor a 38 grados y fracción cuando hay programas de mesodermo antiguo. ¿Mm? Hay cierta tabla por ahí de temperatura, pero que no es de Hammer, sin embargo, es de este señor italiano de apellido, ay, otra vez, se llama Mark. Sí, es un señor italiano que hizo esa tabla y yo considero que tiene bastante acierto. Mm. Pero no es de Hammer, por lo tanto no es regla. Y efectivamente en la clínica uno ve, se te va un poquito más, un poquito menos, pero para mantener ahí como una buena referencia, yo digo que sirve, pero tienes que estar abierto a que la clínica te va a decir cosas distintas todo el tiempo. ¿Mm? Como una referencia aporta. Sí. Tengo una pregunta, Igor. Natsumi, ¿Puedo? claro. Quería consultar. Yo leí que la fiebre aparecía cuando estaba implicado algún órgano de endodermo, no de mesodermo. ¿Cómo Eso sería es eso? un tremendo error. Yo no sé, ya lo he escuchado varias veces, es un error brutal. El endodermo tira una temperatura. Tenemos que considerar lo siguiente. La temperatura, ¿cierto? Es una función reguladora del cuerpo. ¿Mm? Los microorganismos tienen distinto tipo de resistencia, de termoresistencia. Los microorganismos más antiguos, los más arcaicos, como los hongos, ¿cierto? Son, por ejemplo, tremendamente ácido resistentes. Yo se lo he dicho a gente, yo he hecho cultivos de hongo en ácido de batería de autos. Es una locura lo que aguantan, la acidez que aguantan, pero no aguantan nada de temperatura. Tú les pones 37 grados y se mueren. ¿Mm? Son de hábitat frío, bueno, de medio frío, ¿sí? Em, 37, 37,5 como mucho y ya están todos muertos. Por eso los programas endodérmicos levantan una temperatura mínima, de alrededor de 37 grados. Pero conforme la capa embriológica se va haciendo más, entre comillas digo, moderna, el microorganismo que la habita también es más complejo y se va haciendo más termorresistente y menos ácido resistente. Entonces, cuando ya llegamos acá, vemos más micobacterias que hongos en el mesodermo antiguo. Por ende, para matar una micobacteria, y cualquiera que haya hecho un mínimo trabajo de laboratorio puede estar de acuerdo conmigo, las micobacterias son más termorresistentes que el hongo y necesitas algo más de temperatura para su control. Entonces, no es nada de raro que en mesodermo antiguo veamos temperaturas de ese tipo. Y si, imagínate, si la fiebre fuera solo de endodermo, ¿por qué te da fiebre cuando tienes laringitis? Y disparas una fiebre de 39 grados, una bronquitis, una neumonía, una cistitis, cálculos renales, una cositis, cualquiera que sea de ectodermo, te tira una fiebre alta. Entonces, una cosa es lo que dice el papel, mal traducido de algunas escuelas, y otra cosa es ver la realidad clínica. Si yo estoy viendo que en el papel dice, oh, solo hay fiebre en endodermo, que Hammer jamás dijo una cosa así, eso no viene de Hammer, no viene de Hammer, viene de otras partes. Entonces, si yo estoy viendo que estoy viendo un muchachito con laringitis o con bronquitis y lo veo con una fiebre que bordea los 40 grados, ¿qué tengo que hacer? Digo, no, tranquila, no hay fiebre porque en los programas ectodérmicos no hay fiebre. ¿Cómo le digo a una madre que su hijo no tiene fiebre cuando me está mostrando los 40 grados? No, que es una payasada. No, no, no da.
no da. Bueno, muchas gracias por la aclaración. Sí, por eso yo había leído eso, pero bueno, como estoy aprendiendo, consulto porque me parece raro que siempre sea así, que hay fiebre, endodermo. No, no, es una verdadera payasada que hay en algunas escuelas y que no tiene ningún sentido. Y me da bronca, ¿sabes? Porque por esas cosas es que después nos miran como imbéciles. ¿M? Por ese tipo de cosas es que los médicos o la gente que está metida en las ciencias de la salud leen este tipo de cosas y se cagan de risa. Entonces, me genera un poco de bronca, pero se me pasa inmediatamente. ¿M? Hola Mara, ¿qué tal? Hola Igor y todos. Mi pregunta es, micobacterias y hongos, ¿no es lo mismo No, 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 que la tienen, micosis? Me confundió eso. no, no, no son iguales. Las micobacterias eh, que pertenecen incluso a distintos reinos. La naturaleza está dividida por reinos. Cuando estudiamos biología, ¿cierto? Está separada por reinos. Mm. Y bueno, las bacterias pertenecen a un reino los hongos pertenecen a otro que se llama fungi. Entonces, no, son seres vivos diferentes. Tienen características similares, claro, pero no, no, no son la misma cosa. No, no. Que viven en nuestro organismo, pero yo leí también de la misma escuela que habla de que la fiebre es solo endodermo, que decía que el que produce las bacterias y los microorganismos es el cerebro. ¿Eso nosotros vivimos con eso porque es nuestro medio o realmente lo Mire, genera nuestro organismo? Mara, yo nunca he visto un cerebro produciendo microorganismos. Yo créame que he tomado muchos cerebros en mis manos. Los microorganismos están en nuestros tejidos, Están en pero el medio, yo claro. miro un cerebro, siempre he visto cerebros totalmente estériles. El cerebro es un coso que, como mucho he visto algún parásito en cerebro, ¿cierto? He sacado unos parásitos así, neuroparásitos, pero microorganismos, no. Eh, los microorganismos están en nuestros tejidos, en nuestros órganos. Los adquirimos del medio y algunos son no solamente endémicos, sino que también son endógenos. Eso quiere decir que son intrínsecamente propios de nosotros, del ser humano. Buenísimo, mil ¿Mm? gracias. Tenía esa duda hace mucho tiempo. Gracias por preguntarlo. Gracias por preguntarlo. Em, Ahora tengo curiosidad de saber qué escuela será. Bueno, después me lo pueden escribir. ¿M? Los Porque hippies, y es que hay del muchas, sistema germánico. hay muchas escuelas hippies. Una Eh, de acá de Argentina. mm, la verdad no conozco muchas, pero bueno. Eh, mm, mira, aquí en el chat alguien puso esa tabla. Ah, Paviel. Claro, esa es la tabla, es una buena, yo considero, ¿cierto? Que es una buena referencia. ¿Sí? Esa tablita de las temperaturas. De hecho, creo que en algún PDF dentro del curso la hemos puesto, la hemos usado, porque está buena esa referencia, pero entendámoslo como lo que es, ¿cierto? Una referencia, como como los esquemas también que nos pone Hammer también son referenciales, ¿sí? Este, no seamos ciegos, siempre tenemos que ver lo que dice un coso versus lo que dicen los estudios de laboratorio, los estudios de imágenes y la clínica. ¿Mm? ¿Te imaginas lo fácil que sería resolver todo como aparece en un libro? El ser humano no viene con manual de uso. No es como armar un mueble, no es como, no, no, no funciona así.
Bueno, en estos programas, ¿cierto? Sobre todo en los que son de los tejidos que protegen órganos, ¿cierto? La pleura, el peritoneo y el pericardio, son especialmente fuertes y dramáticos cuando hay TCR. O sea, habiendo TCR, tenemos gran derrame, gran acumulación de líquido. En el caso del peritoneo, hacemos una fuerte ascitis que nos deja la panza como si fuéramos un barril. En el caso de la pleura también toma una importante connotación de peligro, ¿cierto? Cuando puede hacer colapsar, por ejemplo, a un pulmón, o puede romperse definitivamente esa pleura y puede generar un derrame exudativo o transudativo. Cuando genera un derrame hacia adentro del pulmón, entonces el pulmón se llena del contenido pleural que después termina calcificándose, entonces deja un pulmón totalmente infuncional porque se hace duro, ¿sí? Se calcifica. No te mueres, eso no te mata. Mientras tú tengas tu otro pulmón, anda todo bien. O mientras tengas algún vestigio funcional, ¿cierto? De la cavidad, de las porciones esponjosas del pulmón. ¿Ya? No pasa nada, vives, ¿sí? Pero claro, va a haber una afección en tu calidad de vida, ¿cierto? Vas a tener más de una situación con respecto al cansancio, con respecto a eso. Eso es una realidad. ¿Mm? Si pasa en el corazón, puede ser tan fuerte la presión causada sobre el corazón, ¿cierto? Por el pericardio que puede alterar o incluso detener latidos. O puede provocar una fibrilaciones, ¿cierto? Para tratar de compensar de alguna manera la presión externa. Y eso es complicado. Eso es cuando hay TCR. TCR complica todos los cuadros, todos, sin excepción. TCR se involucra en todos los procesos. No estoy seguro, pero me pareció ver que Paviel tenía la mano en alto o no. ¿No? Hola Igor, sí, hola a todos. Sí, sí. Era ¿Cómo solo andas, para querido? aclarar un poquito. Bien, bien, todo bien por aquí. Era solo para aclarar un tema con respecto a lo que había preguntado Mara. Es de la escuela de las mitocondrias, de ahí vino. Y tiene que ver, me parece, por una mala traducción o una mala interpretación de cuando se está diciendo que el cerebro da la orden de multiplicación, proliferación de las micobacterias, de los... Este, entonces, mal dicho que el cerebro da la orden, uno dice, vienen del cerebro y se mal aprendió. Yo también lo mal aprendí de ahí, pero hasta que uno después va aprendiendo. Eso solo. Gracias. Gracias, Paviel. Gracias, Paviel. Ah, ya. Igor se exaspera. Yo llevo años trabajando la calma. Estas cosas ya no. No, pero es lógico el trabajo que se ponen. A mí me sorprende, yo estoy recién empezando a estudiar, me sorprende la cantidad de problemas de traducción que supuestamente hay. O sea, ¿cómo no hay alguien que realmente dice, bueno, yo soy traductor de alemán, ¿cómo no hacen el trabajo de traducir y ya? Y en todo entero, o sea, me llama la atención eso. Y si no, todos tenemos que aprender alemán y listo, porque si Es no, lo que yo le digo a la gente. es lo que Aprendan estoy haciendo, alemán. estoy aprendiendo. Aprendan alemán, aprendan de Hammer directamente. ¿Mm? No de traducciones, no de... Yo he revisado todo el coso y toda la literatura que tengo es en alemán. Es en alemán. Todo lo que tengo de Hammer es en alemán. Incluso tengo que no es de Hammer, es de un amigo de Hammer. Lo compré hace tiempo, pero recién lo empecé. Eh, es de Johann S. Mohr, que era un amigo, fue, ¿cierto? Un amigo de Hammer, que escribió una biografía sobre la personalidad de Rudolf Steiner, el padre de la medicina antroposófica.
Y lo compré no porque me interese Rudolf Steiner ni Johann, este señor, sino que porque el prólogo lo escribe Hammer. Y quiero saber qué dice Hammer con respecto a este libro. Es todo, lo compré por curiosidad. Así que ahora recién lo estoy empezando a leer. Y también está en alemán. Y también está en la editorial Amici de Dirk, que es la editorial original y oficial que dejó el doctor Hammer. Bueno, ¿Sí? en un momento tendremos que hacer la traducción de todo y, bueno, validarla legalmente, ¿no? O sea, que haya un traductor Mm. legal, no sé, que diga, bueno, esto está bien y que se dejen de Sí, joder yo todos. estoy haciendo eso hace años. Tengo casi toda la obra traducida. El coso, es que traducir a Hammer está difícil, ¿sí? Porque Hammer era muy poético. Y lo otro era que usaba en su lengua materna, porque Hammer igual hablaba otros idiomas, pero en su lengua materna Hammer usaba palabras muy antiguas. Igual era un señor mayor, ¿cierto? Que entonces usaba palabras antiguas, así como el que conocemos. Hammer hablaba como el típico castellano antiguo de 1800, 1900, principio de 1900. Así Como muy hablaba, pero en formal. alemán. ¿Mm? Entonces, cuesta. Sí, no, no está fácil. Pero eso no justifica que traduzcas estupideces. Esa es la realidad. Ese es el tema, claro. Son Yo a, ve- demasiados los errores. yo a veces le digo a la gente, no, pero es que él lo tradujo con la mejor de las intenciones. Perfecto, pero la mejor de las intenciones genera cagadas. Pueden ser pueden ser una obra traducida totalmente con la mejor intención, pero si está mal traducida, generas cagadas, aunque sea con la mejor intención. Entonces no sirve, lo siento. Gracias por el trabajo, pero no sirve de nada, de nada. Si las cosas no se hacen bien, no sirven. Punto. Este, entonces yo iba a hablar de... estamos en Mesodermo. Bueno, aquí está el esquema. Y este es el esquema que en condiciones normales, que yo prefiero decir utópicas, funciona al pie de la letra. Pero es un esquema. La clínica varía. Pero el esquema dice esto. DHS, fase activa, ¿cierto? Se forma la proliferación celular, ¿cierto? Con la hiperfunción y hay multiplicación de los microorganismos. Luego en la PCLA tenemos caída drástica de esa función. Es decir, si en fase activa estabas con un crecimiento rápido, eso se detiene en el acto y comienza inmediatamente la reparación edematosa. Caseificación, si se involucran las micobacterias, típico que vas a tener sudoraciones nocturnas. Y fiebre, sí, fiebre. Luego viene una epicrisis, ¿cierto? Que según la zona, según la estructura que está afectada, ¿cierto? Puedes tener distintos síntomas. Pero se caracteriza casi siempre por frío, la epicrisis. Las epicrisis mesodérmicas antiguas, yo nunca he visto que sean solo una crisis, aunque por ahí también pueden ser por recaída, pero tienden a ser varias crisis y se pueden prolongar varias horas. ¿Mm? Eh, por ahí también hay esquemas, ¿cierto?, que dicen con total precisión cuánto dura cada crisis, pero es que eso tampoco es cierto. No puedes esperar que una crisis dure lo mismo si estás atravesando un programa o si tienes 2 o 3 en curso o si tienes tú los colectores renales activos o si tienes múltiples recaídas. O sea, no puedes esperar una crisis. O sea, tienes que prepararte para varias crisis. Si la cagaste 5 veces mientras tenías la fase de reparación, aguántate 5 crisis. Ya está. Las cuentas son fáciles de sacar. Cada quien sabe cómo y cuándo la caga. ¿Mm? Después de la crisis viene entonces la fase restitutiva. Aquí pueden ocurrir distintas cosas. Puede ocurrir una micoadenolisis, ¿cierto? Que termina caseificando
parcial o totalmente una glándula, dejándola obviamente infuncional. También puede ocurrir que se encapsulen. Cuando se encapsulan se llaman fibroadenomas. Eso es cuando no tienes los microorganismos. ¿Qué pasa aquí? Si yo tengo un crecimiento, ¿cierto? Que ya no tiene un propósito de estar ahí, ¿cierto? Porque ya solucioné mi conflicto. Entonces, ¿de qué me sirve esa adaptación? ¿Mm? No me sirve tenerla ahí constantemente. Entonces, lo que ocurre es que el tejido fibroso termina encapsulándolo. Eso se llama fibroadenoma. Eso es cuando o no tenías los microorganismos o fuiste tratado con antibióticos, ¿cierto? O pasaste por un coso muy radioactivo, ese tipo de cosas. Eh, y aquí hay algunas representaciones. Esto es una piel que queda así luego de un prolongado acné, ¿cierto? Estos son los puntos negros. Esto, si no me equivoco, es herpes zóster, que en muchas partes se habla del herpes zóster como si fuera ectodérmico. Lo que pasa es que aquí hay que entender, ¿por qué ectodérmico? Porque se le atribuye un componente viral al herpes zóster. Y yo no estoy diciendo que no sea ectodérmico. El asunto es que toda la clínica del herpes zóster y Hammer, que la pone en el mesodermo antiguo, pero toda la gente dice que es ectodermo porque no leen a Hammer, leen otras cosas, ¿cierto? Entonces, yo no digo que además no se pueda afectar el ectodermo, la piel externa. De hecho, me parece que sí. Pero la raíz conflictual de esto es un contacto sucio y asqueroso, un contacto doloroso, ¿m? Que es percibido como ataque a la integridad, no como separación. Pero no digo que no puede involucrarse además un conflicto de separación. Y yo, entre seguir a Hammer y seguir a los eruditos modernos, prefiero a Hammer, ¿sí? Porque también lo dice la clínica. Es que no sé si las demás escuelas hacen clínica. Parece que no. No estoy seguro. No conviene que hable de eso porque en realidad no tengo seguridad. Y aquí está también algunas cosas mesodérmicas antiguas, pero internas. ¿Ven? Aquí hay un derrame pericárdico y hay varios nodulitos aquí a nivel pulmonar, ¿cierto? Fíjense aquí, unos nódulos pulmonares más o menos importantes. Y esto que estamos viendo acá es el pericardio, pero está lleno de líquido. Y a veces puede ocurrir, ¿cierto? Que este puede tener una ruptura, ¿cierto? Y meterse a otras cavidades. En una radiografía también se pueden ver. No es el mejor coso, pero así se ve. Un derrame pericárdico en una radiografía. Y esto es una mujer, joven, una niña, seguramente. Claro. Em, Aquí tenemos peritoneo, peritoneo, peritoneo. Así está el coso. Ven que yo les decía que estas estructuras membranosas de protección tienen una bicapa, ¿cierto? Hay una que está en contacto con el órgano, luego hay un intersticio y luego una que está en contacto con las estructuras externas del órgano. ¿Mm? Eh, es esa capa interna, ese intersticio, en donde se almacena el líquido. El líquido viene de la descomposición también del crecimiento que hubo en fase activa. O sea, cuando hay un ataque, y bueno, hablemos de más casos en esta ocasión de las membranas de protección. Eh,
Ya. Pero antes de meterme en las membranas de protección, chicos, ¿tienen alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora? Me voy a meter en los mesoteliomas. Mara, Una preguntita chiquita. En el herpes zóster, ¿el lugar donde aparece es local? O sea, ¿afecta la localidad? claro, claro. Si es en el brazo, es por el brazo, si es en la cara. Ah, genial. Eso nada Sí, más. sí, Gracias. sí. Natsumi, Yo tenía una consulta con respecto a la epicrisis. Habías hecho mención de que uno no puede esperar que todas las epicrisis sean iguales. Tiene total sentido. Pero generalmente en los gráficos que le dicen también las brújulas de Hammer, que bueno, no se sabe de dónde sale, que es supuestamente un pico y después sigue en PSLV. ¿Cómo sería eso de las epicrisis o de las varias epicrisis que puede vivir una persona, supongamos si tuvo recidiva? O sea, ¿cómo queda la epicrisis en supuestamente el gráfico como para entenderlo? ¿Hay repetición de epicrisis? ¿Epicrisis en suspenso se vuelve a repetir o cómo es? sí, Así, ¿no? así tal cual, así tal cual. Eh, Muchísimas gracias. ujú. Yo tengo un esquema que hice así. No sé dónde lo tengo. Estoy seguro que hace años hice un esquema así. Y eso se puede identificar como una recaída en el conflicto, ¿no? O sea, decir, uy, no, estoy haciendo una recidiva. Puede ser por una recaída conflictual, puede ser por... y es que uno sabe porque tú sabes cuando te expones a un rail, cuando estás en PCL, ¿cierto? En PCLA y de nuevo caes en el mismo conflicto, te expones a un rail, lo sabes con claridad. Entonces, ya ahí vuelves a una leve simpaticotonía breve por el tiempo que estás expuesto ahí al rail, y eso no es gratis. Eso después te lo cobra la epicrisis. Entonces, hay que considerar esas cosas. También cuando tienes túbulos colectores renales, porque al tener túbulos colectores renales, todo tu cuerpo está en una disposición de absorción de líquidos. Y la epicrisis es justamente una contraparte de eso. La epicrisis es para todo lo contrario, es para drenar líquidos. Pero si el riñón está en la orden de absorber constantemente los líquidos, no vas a drenar nada en la epicrisis. Y la epicrisis no hace solo un intento, y va a volver, y va a volver, y va a volver, y en eso se te puede ir también la vida, porque te puede generar una fuerte fatiga biológica. Una epicrisis, te nombro una epicrisis, infarto. ¿Cuántos infartos puedes tener en un día sin morirte? O en la vida. Hay gente que se muere al primero, hay gente que se muere al segundo. La cosa es que son epicrisis. Entonces, solo Chuck Norris sobrevivió a 2 infartos el mismo día. En una misma tarde tuvo 2. Es cierto, no es el chiste, es cierto. Es cierto. Bueno, pero lo hace al personaje. Es Chuck Norris. Ay, tremendo, Chuck Norris. Bueno, Bueno, muchas gracias de verdad. Gracias. entonces, bueno, las epicrisis se van a repetir. Ojo con esto. Se repiten las veces que sea preciso para drenar. Si tienes TCR, se te va a repetir y repetir y repetir y repetir. Por eso es imperativo solucionar el conflicto de prófugo, el conflicto de los TCRs. Es imperativo, porque si no, efectivamente, se te puede ir la vida en ello. Mara. Perdón. Y el tema de la piel seca, porque si era la atrofia, cuando son los puntos negros, es la atrofia en la zona, pero cuando es la piel seca en general, que vos decías en otros videos que generalmente las mujeres suelen tener
ese problema de la piel seca y el cabello seco. ¿Eso sería Claro, porque ectodermo o ustedes se meten en el pelo un montón de cosas y en la piel también. Yo no sé cuál es el afán de tener la piel cremosa y grasosa y humectada pero constantemente. cuando está seca salen Les doy un escamas? abrazo y se Seca. resbalan. Entonces, bueno, no, en realidad yo no abrazo, pero de que se resbalan, se resbalan. Y tienen esa necesidad. Entonces, ya que lo hacen externamente, no esperen que una glándula entienda de un día para otro que tiene que trabajar. Es lo mismo cuando te inyectas insulina o cuando tomas T3, T4, cuando tomas levotiroxina, cuando tomas Utirox, cuando tomas cualquier cosa hormonal, ¿cierto? La glándula está recibiendo ese estímulo del exterior, por lo tanto no necesita trabajar, finalmente termina En ese atrofiándose. caso sí, pero cuando es desde chicos que no se ponen cremas, Y no sé, habría que contacto revisar el es. caso. Mm. Cada caso es distinto. Claro, digamos, no es lo mismo, puede haber piel seca que pertenezca al ectodermo y piel seca que pertenezca al corion, al viejo mesodermo. No, es que la piel seca de ectodermo, el ectodermo no tiene glándulas de sebo. Ah, claro, Las es siempre glándulas el viejo están mesodermo. metidas debajo, en la dermis corión, llegando al tejido laxo. Ahí están metidas las glándulas. Es de ataque No están entonces. por afuera. Por afuera solamente tenemos esa capa de epitelio escamoso, epitelio plano. Claro, claro, no, ahora entiendo. Siempre es de ataque, corion. Ujú, Perfecto. Gracias, Sigor. ujú. Eh, ya. Los mesoteliomas. Los mesoteliomas van a ser el crecimiento tumoral de las llamadas membranas de protección de los órganos, que son las que venía hablando, la pleura, el pericardio y el peritoneo. Por eso mesotelioma pleural, mesotelioma peritoneal, mesotelioma pericárdico. ¿Sí? ¿Cuándo ocurren? Normalmente cuando te dan un diagnóstico. Cuando te dicen, uy, ¿sabe qué? Usted tiene un cáncer de colon. Entonces, ¿cuál es el conflicto ahí? Preocupación por el colon, ya está. Preocupación por el colon, ataque a la integridad contra el colon, porque el cirujano, ¿cierto? El gastroenterólogo y el cirujano me dijeron que me van a operar. Entonces, me van a abrir el abdomen. Y eso es un ataque a la integridad, o una percepción al menos de preocupación por la integridad de mi abdomen. Más peligroso aún, ¿cierto? Cuando te dicen, ¿sabe usted tiene cáncer de pulmón y le vamos a abrir el tórax? Entonces, nadie quiere que le abran el tórax, ¿verdad? Entonces, haces un ataque a la integridad del tórax, del pulmón, ¿m? Y a veces he visto cosas muy raras en la clínica. Mira, este está... cómo es el coso mental también, ¿cierto? Cómo nosotros nos apropiamos de lo que vemos y lo transformamos en un ataque, eh, simbólico. Viene el médico, está mirando ahí el coso, ¿cierto? La radiografía. Está mirando la radiografía del pulmón. ¿Mm? Las imágenes radiológicas siempre están invertidas. O sea, en una imagen, lo que vemos a la derecha, en realidad es la izquierda del cuerpo. No es la derecha. Entonces, llegaste y pone ahí la radiografía del pulmón y está mirando el que en la imagen es el pulmón derecho, pero que en realidad corresponde al pulmón izquierdo del consultante, ¿vale? Y está mirando ese pulmón virtualmente derecho, lo apunta y dice, aquí está el cáncer, tenemos que operar. El consultante ve
el lado derecho del tórax y hace un mesotelioma en el lado derecho, no en el lado izquierdo. Su cáncer, su nódulo pulmonar estaba en el lado izquierdo, pero como él vio que está a la derecha, el mesotelioma creció al lado derecho. ¿Qué le dijo después el médico? Oye, te íbamos a operar, pero vimos una metástasis en el pulmón de al lado. Así que te cerramos y te vamos a hacer quimio y te vamos a hacer radio. Te vamos a radiar un poco para ver si remite. Porque hiciste un mesotelioma es metástasis, le dijeron. Se te ramificó para el lado. Cosa sin sentido también, ¿cierto? Porque como las células caliciformes, no, o las células que derivan del epitelio cilíndrico intestinal, que están metidas en los pulmones, van a cambiar histológica y también embriológicamente para hacer células mesoteliales. Eso no puede ser. O sea, no tiene ningún sentido. Lo que sí tiene sentido es que tú viste lo que no había que ver, donde no había que verlo, sin comprender lo que era, y te asustaste el doble. Y el médico te dijo, aquí hay que abrir para sacarte un cáncer. Entonces tú lo simbolizas eso, y voy a usar esta palabrita, y lo biologizas. Ay, ¿cómo era la palabra? Biologizas, algo así. Es una palabra que no existe, pero que usamos en el curso, que es biologizar. Es como ponerle un verbo a la biología. Bueno, la cosa es que finalmente lo terminas biologizando, ¿cierto? Esa visión. Y la transformas finalmente ese simbolismo en un ataque real. Y te equivocaste de lado, además. Entonces, así va el coso. Bueno, entonces el Bueno, mesotelioma. ¿Cómo? en Mr. Bean hay un capítulo que él va al dentista y tiene la radiografía y la va girando de lado y va arreglando los dientes, pero todo equivocado porque nunca sabe de qué lado va la radiografía. Es así tal cual. Uy, tremendo, tremendo. Yo no vi eso, pero, o sea, no he visto a Mr. Bean. Pero, claro, las radiografías odontológicas también son así. Todos los estudios de imágenes son así. Todos, todos. Eh, bueno, entonces, ¿estoy grabando o no? Sí, sí, está grabando. Ok. Algo me recorrió el cuerpo. Ya. Entonces, el mesotelioma, que tiene el mismo patrón, ¿cierto? Crece en fase activa y se licúa en la PCL gracias a los microorganismos. Se licúa. Y ese licuado queda en ese intersticio de estas estructuras membranosas, ¿cierto? Generando entonces el llamado derrame pleural o pericárdico o peritoneal. Em, hay un, bueno, también me acuerdo de este caso, que era una chica de 15 años, una nenita. Resulta que esta nenita se enamoró profundamente de otro muchachito de su clase, ¿sí? de su curso, de su curso. ¿Mm? Se enamoró profundamente y resulta que el niño un poco sí le dio bola y como que tuvieron un poco ahí como una suerte de relación, se hicieron como novios, pero al poco tiempo este muchachito empezó a engañarla con otra compañera, con una amiga de ella. Yo encuentro que estas cosas son terribles, pero cuando hablo de esto, las mujeres dicen, ah, no sé, como si fuese un martes por la mañana para ellas, este asunto
cómo se comportan entre ellas, son como, es fuerte el tema, al menos para mí. Bueno, el asunto es que la amiga de la niña y el novio de la niña tenían una relación ocultos, hasta que la niña se entera. Y bueno, y el resultado es que se le parte el corazón. O sea, lo que ella me dice es, siento que se me rompió el corazón, dándole a eso un sentido absolutamente literal. O sea, me duele el pecho, me duele el corazón, porque lo siento roto. Y resulta entonces que hizo un tremendo derrame pericárdico. Y, bueno, fue ingresada por una pericarditis, que es la inflamación del pericardio, que rápidamente hizo luego un derrame pericárdico. Yo mismo le puse le sugerí unos corticoides a la chica y que hiciera reposo absoluto en casa. Y algunas otras indicaciones. ¿Por qué no le sugerí la punción? Porque esto, normalmente cuando tienes un derrame, ya sea pleural o pericárdico o peritoneal, el tratamiento de emergencia es una punción, ¿cierto? Que incluye que te meten así una aguja, ¿cierto? Así un coso y te succionan el líquido. Vale. Una emergencia, vale. Te lo cedo. Lo banco. El asunto es que cuando hay todavía este conflicto activo, resulta que el hecho de solo ver cómo te están metiendo una aguja por el pecho, loco, es un nuevo ataque a la integridad. Saber que así una aguja te van a meter en la espalda es un nuevo ataque a la integridad, o en el abdomen es un nuevo ataque a la integridad. Entonces, claro, esa aguja va a drenar todo el coso y al otro día vas a tener líquido otra vez. Y si tienes TCR, te vas a inflar el doble. Yo he visto cómo se le sacan 2 litros de agua de un peritoneo a alguien que está internado, o sea que está aislado, por ende solo, con TCR, y al día siguiente 3 litros le sacaron. Pero con el doctor Mate, podemos hablar muchas de esas cosas. Se me olvidó decirle que íbamos a estar aquí hoy. Entonces, como el doctor Mate está metido ahí en clínica, en la urgencia, le tocan todas estas cosas, pobre hombre. Bueno, menos mal que tienen a alguien que sabe de medicina germánica, ¿no? Sí, Porque la sí, mayoría, sí, por ese punto está bien para la gente. Sí. Bueno, entonces el caso es que, y yo que estaba diciendo, ando con unas lagunas tremendas. mesoteliomas. Los mesoteliomas, claro. Entonces hacen el derrame. En algunos casos lo que sería mejor, si es inevitable meter el coso para drenar, porque estás en un estado de salud general delicado y no te van a dejar salir del hospital, porque efectivamente si te vas te mueres, por ejemplo, porque están necesitando transfusiones o porque están necesitando pasar rápidamente un proceso posquirúrgico importante, o estás en una situación delicada que requiere de cuidados que no puede haber en otra parte. Yo lo que recomiendo, ojalá dentro de lo posible, es meter una cánula y dejar un drenaje, en vez de estar todos los días provocando un nuevo ataque a la integridad con una punción. O sea, mejor te entierro el coso una sola vez, te pongo ahí un cosito y te dejo el drenaje. Y ahí quietito, quietito, y el coso va haciendo su trabajo porque tú vas a seguir haciendo líquido mientras estés ahí. Entonces, mejor eso.
¿sí? Mucho mejor. Así no te voy produciendo un ataque nuevo todos los días, ¿sí? Bueno, y hay gente a la que le hacen las cánulas acá en el cerebro. Sí, por supuesto. Y cuando es necesario, es necesario. ¿Mm? Entonces, Igor, sí, sí, perdón, estabas terminando el caso de la chica que le dijiste reposo en vez de... claro, claro. Lo que pasa es que en el caso de esta chica, el derrame era controlable. Ella ya estaba en solución. Lo único que no necesitaba eran nuevos ataques a la integridad del corazón. ¿Mm? Entonces ella ya estaba en solución. Una dosis baja de algunos, de algunos corticoides para la casa. Y claro, porque su caso no fue tan extremo, ¿cierto? Y no tenía TCR, entonces nada, para la casa y hacer mucho descanso. No, finalmente la chica, bueno, salió bien de todo el programa, ¿cierto? A mediados de la PCLB, se enamoró de otro chico, así que ya se olvidó del otro problema. ¿Sí? A la mierda el otro chico y la amiga. Em, claro. Ahora digo claro, a cada rato. Sí. Herencia de mi equipo, mi querido equipo argentino. ¿Mm? Paviel, María Paula, Doctor Mate. Me pegan sus palabras. Eh, ¿Había algo más que ver hoy? Los melanomas. Los melanomas son el tejido de la dermis corión creciendo. El melanoma es como la expresión máxima del programa, ¿cierto? Un melanoma puede ser de dos tipos. Puede ser melanótico como puede ser amelanótico. Melanoma viene del nombre de un grupo celular que se llama melanocitos. O sea, son melanocitos en crecimiento. En la dermis corión están estos melanocitos. ¿Mm? Em, eh, y se llaman melanocitos, ¿cierto? Y tienen melanina. La melanina es un pigmento. Ese pigmento nos da el color de la piel y también de los ojos y también del pelo y bueno, todo lo que tiene color. ¿Mm? Algunos, como ven, casi no tenemos melanina. Más pálido que ah, bueno, algunos nos pasa eso, ¿cierto? Melanina nos da el color de la piel y de todos los pigmentos del cuerpo. Si tienes mucha melanina, eh, eres negro. ¿Mm? Si tienes muy poca, eres blanco. Y toda la gama que hay al medio. ¿Mm? Si no tienes, entonces tienes el llamado albinismo. Y si tienes en exceso, tienes melanosis. Melanosis. O melanosis. Ya se me olvidó otra vez cómo se llama. Eh, Mara. Sí, chiquito, me acordé por los melanomas. Un caso cuando estuvimos en situación de encierro, de esos 2 años, hubo un caso que presentaron así públicamente como que eran los efectos del bicho, que era un japonés que había entrado internado por COVID y de repente se puso todo marrón, se puso negro. Y, o sea, le cambió el color de la piel y decía, oh, esto, los efectos extremos del bicho, qué sé yo. Pero después, digo, deben haber intervenido por una cuestión de ataque, porque él pensaba, estaba internado, pensaba que estaba siendo atacado por este bicho y se puso todo marrón. Está en Google el caso. Mm, Le qué cambió todo el raro. color de la piel. Tal vez hizo alguna melanosis. Tal vez. O tal vez Extremo. lo agarraron, lo metieron al solarium y después hicieron una noticia de eso, ¿cierto?
Ah, bueno, sí, bueno, eso es cierto. Hay que justificar lo injustificable. ¿Mm? Generar Lo más cierto. caos y confusión. ¿Mm? Yo en ese momento lo relacioné a eso. Digo, bueno, habrá sido por eso, por el conflicto de ataque tan genérico, y se protegió toda la piel aumentando los melanocitos. Pero bueno, es como decís siempre, hay que ver si es verdad, los Mm. medios. Sí, yo siempre elijo desconfiar de todo lo que se ve en los medios. Por si acaso, todo, para mí todo es falso hasta que se demuestre lo contrario. Por si Una acaso. filosofía. Mm. Eh, bueno, entonces el coso, ya terminé de hablar de la chica y ahora estaba ¿en qué estaba? Eh, el melanoma ahora, melanoma. Entonces están estos melanocitos, ¿cierto? Y estos melanocitos, entonces dan el origen al melanoma, que es un crecimiento, ¿cierto? Para el microscopio, es un crecimiento mitótico atípico, de esto que estuvimos hablando la vez anterior. Con o sin melanocitos. Si es con melanocitos, es un melanoma melanótico. Y si es sin melanocitos, entonces es amelanótico. Eh, este, mm, Estos hacen crecimiento rápido, son la máxima expresión del ataque a la integridad. Están en la dermis corion. De esto también he visto muchos casos. Generalmente son postquirúrgicos. Y normalmente crecen exactamente en la cicatriz postquirúrgica o alrededor de la cicatriz, en donde hay un motivo para percibir como desfiguramiento, donde hay un motivo para percibir como mancillamiento, y entrar en ese conflicto de desfiguración, ataque a la integridad, la cicatriz, la secuela del ataque a la integridad. Normalmente crecen desde ahí, pero yo también he visto crecer melanomas por miradas. ¿Cómo me explico esto? El ataque a la integridad, como les explicaba al principio, tiene muchas posibilidades, es un abanico muy amplio de posibilidades. Dentro de esos están las miradas sucias, las miradas que atacan, las miradas que son asquerosas y que generan una preocupación por la integridad. Entonces, yo me acuerdo del caso de una chica que hizo un melanoma justo aquí, en el pecho, en el medio del pecho, sobre el esternón, sobre el esternón. Y resulta que esta chica vivía con su pareja y ella tenía un infortunado cuñado que llegó a vivir con ellos, y el cuñado era alcohólico y era bastante morboso y pasaba todo el día mirándole el escote a esta chica. Y la miraba y le insinuaba cosas y la miraba y ella empezó a tener mucha incomodidad. Entonces ella le explicaba a su pareja, ¿sabes qué? Tu hermano me está mirando las tetas, me mira el escote. Y el hermano se enojaba con ella, porque ella, pero es que tú andas provocando y todo el coso. La chica obviamente no usaba más esas cosas de escote ni nada porque ya se sentía insegura en su propia casa, su propio nido, contra un integrante del nido, un recién llegado. ¿Sí? Entonces hace este programa y empieza a sentir una dureza y un engrosamiento de la piel del pecho hasta que empieza directamente a crecer ahí el melanoma. Entonces, bueno, finalmente, y es que pasan algunas cosas antes. Cuando esta chica vuelve a decirle a la pareja, ¿sabes qué? Tu hermano se emborracha y empieza a mirarme y me hace gestos
y hace cosas que me parecen sucias y asquerosas y me mira y todo el coso. Y esta pareja, bueno, se enoja más con ella todavía, la culpa del asunto y la apunta con el dedo en el pecho, en el esternón, y la empuja con el dedo. Dice, es tu culpa. El dedo inquisidor, dedo maltratador, y le genera un nuevo ataque a la integridad, en las miradas, en el dedo, en las palabras, eh, que no deberías esperarte de tu pareja, ¿cierto? Pero bueno, yo le dije a la chica que tenía que dejar todo, que tenía que salir de ahí. Eh, que deje ese mundo, que no tiene por qué estar viviendo con el cuñado, no tiene por qué estar soportando al cuñado y tampoco tiene por qué estar con un hombre que no entiende las cosas más básicas, ¿cierto?, de una relación, ¿ah? O de las necesidades de su propia pareja. Y bueno, esta chica se fue y empezó a caseificar el melanoma. En esa instancia, y cuando empezó esa caseificación, ¿cierto? Y yo le dije, bueno, lo que tienes que hacer es operarte. Lo que pasa es que estos programas caseosos pueden ser muy intensos y hay y como tuvo varias recaídas y varias cosas, entonces yo dije, no es necesario que pases por un proceso tan fuerte en el pecho. O sea, anda y opérate. Y así también lo he hecho con mucha gente. Pero lo importante aquí es que el conflicto esté resuelto, que empiece la fase de solución y que no vuelvas a caer en el conflicto. Porque si tú vas a operarte mientras el melanoma está en crecimiento por fase activa, te lo operas y te vuelve a crecer. Ya desde el par de días después ya está creciendo de nuevo. A las 3 semanas tienes el melanoma ahí, otra vez. Entonces, esto debe hacerse así. Tienes que solucionar el conflicto de ataque a la integridad, ya sea respondiendo el ataque o huyendo de ahí. Pero tienes que. A veces también le digo a la gente este principio porque es que entender un conflicto no basta. Que a veces me dice la gente, pero es que yo ya comprendí mi conflicto, ¿por qué sigo en él? Y bueno, salte de ahí. O sea, es que entenderlo no basta. Hacerse consciente de lo que te pasa es el primer paso. Así tú entiendes lo que te pasa y ahora que lo entiendes, la puta madre, ponte en acción. Deja de hacer siempre lo mismo si quieres otro resultado. Así de simple. Tienes que cambiar tu patrón reactivo ante tu patrón conflictual. Haciendo eso sales del conflicto. El problema todavía es peor cuando ya entiendes las cosas y ahí te quedas, te mantienes sin hacer nada al respecto. Entonces, bueno, bueno, súper larga el volumen de hoy y todavía no vimos todo. En el volumen 4 vamos a ver la otra parte de ¿sí? Para que hablemos de mamas y del neurofibroma, que todavía falta. Y claro, y todo esto son resúmenes, porque todo esto es demasiado largo, demasiado profundo, pero bueno, vamos abarcando lo que podamos. Chicos, ¿preguntas sobre lo que hablamos hoy? ¿Más cosas? En el caso de que la mujer tenga ese melanoma, como habías mencionado, supongamos que le tiene terror a las cirugías, ahí sí le recomendarías que se banque la casificación y todo eso, ¿verdad? Porque si no se armaría otro conflicto arriba. Bueno, en ese caso, yo trataría de decirle a la chica que vea la cirugía como una solución, porque realmente en esa zona me interesa que se haga una cirugía.
Porque un proceso gaseoso, si tú recaes, ¿cierto? Si vas ahí en recidiva, te va a gaseificar toda la dermis. O sea, va a dejar el hueso expuesto. Y no queremos eso. Eso le va a generar nuevos ataques a la integridad. Y va a empezar con pericardio, y con pleura, y con las mamas, y con todo lo que tenga alrededor. Entonces, yo en ese sentido trabajaría la percepción sobre la cirugía en vez de decirle, mira, ándate y báncatelo, porque, a ver, este asunto yo lo tengo con las mujeres. ¿Mm? Está en una zona muy delicada para una mujer en todo aspecto, en donde basan su feminidad, perdón, en algunos casos temas relacionados con la contención, con la pareja, con la lactancia, con cómo se ven socialmente, y por más que me juran muchas veces de que no, si en mi caso no es así, y después todo termina peor. Que hacen el melanoma, ya se lo están bancando, pero hacen un conflicto autodevaluativo al respecto porque no pueden mostrarse, o porque no pueden o no se sienten seguras, o huele mal, se ve feo, y hacen conflictos de ese tipo, y todo se complica. Claro, es la vía más corta, ve, operate, ya está, Sí. sacalo de encima. Sí, Ujú. Entonces, yo le digo, mira, anda y espérate, ya está en solución. Bien, buen trabajo, no vuelvas a recaer, anda y sácate eso. Opérate. Ahora, que está pequeño, que está empezando a caseificar, ahora hazlo. ¿Mm? Eh, y eso. Así que, bueno, listo, vámonos. ¿O hay más preguntas? ¿No? Ok. Vale, entonces. Saben que Odyssey se acaba, ¿cierto? Odyssey llegó a su fin. Por el momento van a seguir teniendo todos los videos ahí. Yo igual ahora lo voy a subir a Odyssey. Y probablemente haga un nivel gratuito en Patreon, pero no sé si se puede, tengo que investigarlo, pero puede que en Patreon pongamos un coso ahí y subamos todas las tertulias, porque Odyssey se va para siempre, porque perdieron la demanda que tenían y todo el coso. Ven que en Odyssey podíamos decir un montón de cosas que en otras plataformas no, y eso no le gusta al, al coso. Entonces, vamos a tener que buscar la forma. ¿cuál es tu Patreon, Igor? No sé cómo se llama. Ah, bueno, está bien, después lo busco. Va, no sé si lo usás. ¿Publicás ahí cosas? Es que lo que está ahí cada vez tiene menos uso, porque ahora tenemos una Ah, página web. Tal vez listo. pongamos todo en la página web, pero digamos, todo lo que está en Patreon, a veces lo usan más los alumnos del curso, porque a través de Patreon pueden tener una suscripción del curso. Pero no tengo nada ahí almacenado ni nada. O sea, está como un catálogo de los cursos extra que hemos hecho, y esas cosas sí están ahí. Pero también hay una página web. No sé cómo se llama el Patreon. Supongo que se llama CSG para todos. Supongo, pero no estoy seguro. Y la página sí, se llama csgparatodos.com. Sí, ¿no, Fabiel? ¿Se llama así la página? Claro, sí. Eh, este, mm, Así que no sé dónde voy a poner finalmente este coso. Por ahora va a estar en Odyssey. Odyssey en algún momento va a cerrar el telón, y todo lo que está ahí ya está, ¿cierto? Pero igual todos esos videos, todas las tertulias, yo las tengo respaldadas. Entonces, llegado el momento, las subiremos a otro coso, nada más. ¿Mm? Ya buscaremos un coso. Tal vez sea Patreon, tal vez sea la página web, ya veremos. ¿Sí? Pero algo haremos y pondremos ahí un coso. Como estas tertulias son públicas, si lo hacemos en Patreon,
Yo no sé cómo se hace, eso es lo que pasa, no sé manejarlo, pero me imagino que así como hay suscripciones, también puede haber algo libre, supongo, y si no, va a ser en la página. Así que, bueno, y si no, Telegram, y ya está, hasta que nos quiten Telegram, no sé. Ya veremos. Listo, vámonos entonces. Les mando un abrazo. Muchísimas gracias. Mm. Gracias, Gracias por gracias. venir, gracias por estar. Nos vemos la próxima vez. Cuídense mucho. Bye bye. Gracias.